Buen día, chicos. ¿Me confirman, por favor, que se me escucha claro? ¿No hay ningún problema? Bien, gracias, chicos. Ok. Bien, la semana pasada nosotros vimos lo que viene a ser la genética mendeliana. Bien, los casos de genética mendeliana, una herencia bastante sencilla, bastante simple. Pero esta herencia, en muchos de los casos, bien de forma más general, la mayoría de los casos, no ocurre o no se da, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a hablar ya de organismos que presentan dimorfismo sexual. Bien, en el caso de las plantas, como son organismos que no tienen dimorfismo sexual, muchos de ellos van a presentar, digamos, ambas partes sexuales en el mismo organismo. No hay mucha diferenciación entre las células. No ocurre. Y básicamente la genética mendeliana para esos organismos se cumple. Bien, pero en este capítulo vamos a hablar acerca de la genética de Morgan, también conocida como la genética del sexo, los temas de mutaciones, los problemas de la genética que se enfrenta actualmente y por supuesto la llamada bioética, bien, que entra dentro de todo este campo. Bien, chicos, lo primero que nosotros debemos saber es la determinación cromosómica del sexo. Bien, para organismos de manera que tienen sexos separados, machos y hembras, va a existir una manera en que los padres van a determinar el sexo de los hijos de acuerdo a la cierta cantidad, la presencia de ciertos cromosomas en los gametos. Bien. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, vamos a tener el sistema XY, bien, un par de cromosomas sexuales en el par 23 en el caso de los humanos. En otros organismos también se encuentran en el último par de cromosomas, donde los varones son considerados los heterocigotos. Bien. En los varones va a estar la presencia del X y del Y, mientras que en las mujeres son considerados homocigotos. Únicamente van a presentar los dos alelos con los cromosomas X. Bien. Entonces, en este caso es el varón el que determina el sexo de los hijos, ya que el varón, el 50% de sus gametos van a presentar el cromosoma X, mientras que el otro 50% presentan el cromosoma Y. Debido a este cruce, dependiendo qué tipo de espermatozoide fecunde bien al óvulo, podemos obtener homocigosis, desarrollándose una mujer, o heterocigosis, desarrollando un varón. Bien, en términos generales, hembra y macho. En el caso de los insectos, solamente para algunos utilizamos el sistema XO. Bien, en estos organismos, el macho va a presentar monogamia. Bien, monogame- monogametos, nada más. Voy a hacerlo más chiquito, chicos, para ponerles por aquí. Un macho solamente tiene lo que viene a ser un cromosoma X, nada más. El O significa que está vacío o simplemente lo dejamos en blancos. Bien, puede ser un X o un XO. Y la hembra es la que se mantiene con homocigosis. Bien, un XX. Entonces, profe, ¿cómo surgen los machos en ese tipo de relación si les falta un cromosoma? Es porque para que aparezcan los organismos machos, las hembras realizan partenogénesis. Y recuerden que partenogénesis solamente necesita la presencia de una hembra, bien, un solo óvulo de esta hembra va a presentar un óvulo con un gameto X y a partir de este óvulo se desarrolla todo un organismo que vendría a ser el macho. Profe, para que aparezca la hembra, en ese caso sí, se necesita tanto del macho con su espermatozoide X, y de una hembra que también done un óvulo X. Recién bajo esa conjunción se vuelve a generar una nueva hembra. Bien. Entonces, chicos, en algunas especies de insectos los machos aparecen por partenogénesis y únicamente se desarrollan, hablando un poco de ecología, únicamente los machos aparecen cuando las condiciones ambientales no son aptas y el organismo necesita desarrollar variabilidad genética, necesita producir un intercambio de cromosomas, ¿bien? Pero en condiciones normales, muchos de estos organismos simplemente producen hembras, ¿bien? Una vez que la hembra ha sido fecundada al inicio, liberan una gran cantidad de huevos y van a producir este tipo de organismos, ¿bien? En el caso de las aves, tengan mucho cuidado cuando se trate de aves, no solamente el caso de las gallinas como pueden ver, sino cualquier otro tipo de organismo y algunos tipos de peces, pero ahí les van a indicar en la pregunta. En el caso de las aves, usan el sistema ZW, bien, que es el símil para un XY, pero en este caso los machos son homocigotos. Los machos van a ser ZZ, bien, y las hembras van a ser heterocigotas. ¿Mm? Heterocigotas.
las hembras van a ser ZW. Quiere decir que las hembras, por ejemplo, las gallinas, al momento que van a poner los huevos, los óvulos en sí, el 50% de estos huevos va a presentar el gameto Z, ¿bien? Y el otro 50%, perdón, va a presentar el cromosoma Z y el otro 50% va a presentar el cromosoma W. El macho únicamente libera espermatozoides con cromosoma Z. Y eso permite saber que son las hembras las que determinan el sexo de la siguiente generación. Bien. Entonces, chicos, tenemos estos tres tipos de sistemas. Bastante básico el de mamíferos, eso sí no les van a indicar en las preguntas. El de las aves tampoco, ustedes lo deben saber. En el caso de los insectos van a hacer hincapié porque algunos lo presentan y otros no. Bien, entonces, en los insectos sí les van a indicar si el organismo presenta, digamos, una reproducción normal, una reproducción en la cual el macho es heterocigoto, la hembra homocigota o viceversa. Bien, pero mamíferos y aves no. Bien, entonces tenerlo bastante en claro. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro con esta primera parte? Bien. Entonces, ¿de dónde surgen los temas sexuales, profe? ¿Por qué debemos tener en cuenta al sexo de los organismos para poder hablar de ciertos tipos de herencia? ¿Por qué se llama genética del sexo? Antes de los trabajos de Morgan, la genética se basaba en los trabajos mendelianos y de por sí no se sabía mucho sobre la determinación del sexo por parte de los hijos, ¿bien? Hasta que Thomas Morgan empezó a trabajar con un organismo bastante viable que viene a ser una mosquita, bien Drosophila melanogaster. Y se dio con la sorpresa al momento que realizaban los cruces cuando intercambiaban los sexos. Por ejemplo, aquí tenemos a Drosophila melanogaster, el cual va a presentar dos variaciones, unas de color de ojos blancos, otras de color de ojos rojos. Y por lo tanto, Morgan quería saber cuál de esos caracteres era dominante. Y guiándonos en la genética mendeliana, nosotros sabemos que el carácter dominante, cuando realizamos el primer cruce, cuando obtenemos la F1, todos los organismos lo van a expresar. Bien, entonces Morgan cogió a una hembra que tenía los ojos rojos, cogió a un macho que presentaba los ojos blancos y realizó el cruce entre ambos. Y al obtener todo a la F1, notaron que todos los organismos, tanto machos y hembras, expresaban el carácter de ojos rojos, lo cual responde a la genética mendeliana. Teníamos al color de ojos rojos como dominante frente a un blanco recesivo. Pero al realizar el cruce invirtiendo los parentales, ahora una hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos se dio con la sorpresa, bien que el 50% de los hijos, básicamente las hembras, expresaban un color rojo, mientras que el otro 50% expresaba un color blanco. ¿Cómo es posible que aparezca el color blanco si técnicamente la primera parte nos indica que los ojos rojos son dominantes sobre los ojos blancos? Y esto solamente ocurre cuando invertimos el sexo. Frente a esto, Morgan dedujo que había otra implicación de acuerdo al tipo de sexo que porta el carácter y al sexo de la descendencia para la herencia de estos caracteres. Bien, más adelante se descubre que el carácter de color de ojos, bien, está en los cromosomas sexuales, básicamente en el cromosoma X. Bien, entonces, cuando una hembra presenta ojos rojos, una hembra de línea pura, los dos cromosomas X van a tener ese carácter de rojo. En cambio, el macho, bien que solamente presenta un solo cromosoma X, el otro cromosoma Y no tiene ningún tipo de competencia, por lo cual el cromosoma X va a ser, digamos, la expresión final, sea dominante o sea recesivo. Bien, no tiene contra otro alelo con quien competir. Entonces, un macho de ojos blancos únicamente tiene un cromosoma X que exprese ojos blancos. Al momento que se realiza el cruce, bien, al juntar los XX, que van a ser las barritas, ahí ocurre una competencia entre el carácter de ojos rojos y el carácter de ojos blancos. Como el rojo es dominante sobre el blanco, todas las hembras van a expresar ojos rojos. Bien, son heterocigotas, pero expresan ojos rojos. En cambio, en el caso de los machos, como el cromosoma X es único, no tiene contra quién competir y básicamente expresa bien la característica. Por eso que todos los machos, bien, van a expresar los ojos rojos directamente.
Si lo hacemos a la inversa, ocurre lo contrario. En este caso, las hembras de ojos blancos tienen en ambos cromosomas X el carácter, el alelo para ojos blancos. En cambio, los machos en su único cromosoma X van a cargar el alelo para rojo. Bien, al momento que se realiza el cruce, el rojo, por ser dominante sobre el blanco, se impone y todas las hembras van a desarrollar ojos rojos. Bien, aquí los dos X compiten. Pero en el caso de los machos, como heredan el cromosoma Y de la parte de la línea masculina y el cromosoma X de la línea femenina, directamente heredan los caracteres de la línea femenina. Por eso que todos los machos nacen con ojos blancos. Bien, esto permite saber que existen características que van a estar relacionadas directamente con el sexo, ya que nosotros, bien, en el caso sobre todo de los varones, heredamos los cromosomas X de la línea materna y los cromosomas Y de la línea paterna. En el caso de las mujeres, no. En ellas sí va a haber competencia entre ambas porque heredan X de mamá y X de papá. Eso se da con todos los animales que van a presentar los cromosomas diferenciados. Bien, a nivel de los pares sexuales. En otras palabras, lo vamos a ver. Drosófila es un insecto que presenta el sistema XY. Lo vamos a ver en todos los mamíferos, bien, que presentan XY. Aquí hay una diferencia entre cromosomas. En este tipo de insectos no, porque todos guardan los mismos cromosomas, todos tienen X. En las aves también lo vamos a ver, porque tienen cromosomas ZW, o sea, hay competencia de cromosomas en el par sexual. Bien, en este tipo de insectos, no. Por eso dice algunos insectos. Bien, Drosófila mantiene el sistema XY. ¿Ok? Bien, entonces chicos, hay características que nosotros tenemos que han dependido de nuestro sexo el poder expresarlo. Bien, hay características que nosotros tenemos, en este caso en las féminas, que han dependido del sexo el poder ocultarlo. Por eso que se habla de mujeres portadoras. Pero entendamos un poco más sobre este tipo de herencia, este tipo de segregación. La filial uno no podría verse afectado por características de los abuelos. La F1 sí, recuerda el salto de generaciones. Y de por sí, si hablamos de herencia ligada al sexo, la línea paterna es única. Bien, si tu abuelo tiene un cromosoma Y con cierta alteración, tu padre lo va a tener y el hijo varón lo va a tener. Bien, en el caso de los cromosomas X va a depender de cómo se dé la segregación, pero los cromosomas sexuales son bastante heredables entre generaciones. Bien. Y sobre todo en los varones, porque en el caso de las mujeres pueden ocultarlo, debido a que entre mujeres, como tienen dos cromosomas X, entre ellos compiten y el dominante puede ocultar al recesivo. Los varones no, como solamente presentan un cromosoma X, lo que tenga ese X se expresa sí o sí, no tiene contra quién competir. Bien, en esta clase lo vamos a entender más a fondo. Entonces, chicos, veamos lo siguiente. Estos fueron básicamente los experimentos de Morgan. Bien. Aquí tenemos una mosca de ojos blancos. Recordad que el carácter de ojos está relacionado con el cromosoma X y el rojo es dominante. Voy a ponerlo aquí. El rojo es como un dominante. Aquí le han puesto como un W mayúscula. Blanco es un recesivo y está como un W minúscula. Bien, diferencias por el tamaño. Entonces, un macho de ojos blancos, su único cromosoma X debe tener el carácter recesivo. Bien, está en minúscula. Una hembra de ojos rojos nos deben indicar si es línea pura o es heterocigota. Bien, en este caso son experimentos básicos. Empezamos con líneas puras. Entonces, esta hembra presenta ojos rojos directamente. Estos vienen a ser la línea parental. Bien, aquí obtenemos la F1. En el F1, a ver, chicos, tomen la foto rapidito. Disculpen si me demoro un poco, ya les he dicho, sus mensajes me llegan con 20, 30 segundos de retraso. Tómenle su screen y continuamos. En la F1, chicos, existe una competencia en la parte femenina, bien representadas por círculos, eso me faltó indicar, la parte femenina son los círculos.
Bien, el símbolo de Venus. La parte masculina son los cuadrados, el símbolo de Marte. Bien. Entonces, en la parte femenina va a haber una competencia entre los dos cromosomas X. Bien, van a competir el dominante contra el alelo recesivo. Y ustedes ya saben que el dominante se expresa sí o sí, donde está presente. Por lo tanto, en la F1, todas las hembras expresan un color rojo. Los machos directamente heredan el carácter de mamá. Bien, como se está hablando de un alelo presente en el cromosoma X, el único cromosoma X que tienen los machos lo heredan de la línea materna. Bien, chicos, esto siempre acuérdense cuando trabajen con problemas sexuales para que no pierdan tiempo. Los hijos machos directamente tienen las características de la mamá. No importa la línea paterna, no importa cuántos problemas haya tenido tu abuelo paterno, tu abuela materna, bien, si se trata de un problema a nivel del cromosoma X, analiza solamente la línea materna. Ojo, solo para los machos. Y vean, lo mismo ocurre aquí. En esta F1, para llegar a la F2, ¿bien? Para obtener ya la segunda generación, vean la línea materna. La línea materna tiene 50% dominante, 50% recesivo. Eso significa que el 50% de los machos va a presentar el cromosoma dominante, el alelo dominante, perdón, y 50% va a presentar el alelo recesivo. La línea materna determina, bien, hablando de cromosoma X, a lo que le afecta a los hijos varones. En el caso de las hijas mujeres, en el caso de las hembras, ahí sí hay competencia contra el cromosoma masculino. Bien, dominante con dominante, 100% dominante, homocigoto. Bien, dominante contra recesivo, básicamente el dominante se expresa y obtenemos un heterocigoto. Bien, entonces chicos, en la F2 notamos, bien, que el 75% expresan carácter de ojos rojos y un 25% expresa el carácter de ojos blancos, bien, partiendo de esto. Pero ya nos damos cuenta que la línea materna determina las características de los hijos varones. Lo mismo ocurre por este lado. Aquí nuevamente empezamos con los parentales, pero a la inversa. Bien, ahora es un macho de ojos rojos y una hembra de ojos blancos. Bien, entonces, como la hembra va a ser ojos blancos, como va a expresar el carácter recesivo, ahí sí directamente homocigosis. Es la única forma en la que se expresa un carácter recesivo. Homocigosis recesiva. En el primer cruce, ¿quién determina las características de los hijos? La mamá. ¿Bien? Directamente, como tiene 100% recesivos, los hijos van a heredar ese carácter recesivo. En el caso de las hembras, competencia entre ambos. El alelo dominante compite contra el alelo recesivo y se expresa el dominante. Aquí notamos nuevamente que la hembra presenta 50% dominante, 50% recesivo, por lo tanto, los hijos van a expresar lo mismo. 50% el carácter dominante, 50% el carácter recesivo, bien, y con hijos me refiero a los machos. Para el caso de las hijas, bien, las hembras, hay competencia entre ambos, bien, compite el dominante contra el recesivo. El dominante se expresa, ojos rojos, heterocigoto. Recesivo con recesivo, el recesivo se expresa básicamente por homocigosis y expresa ojos blancos. Bien, entonces, chicos, tener mucho cuidado al momento de realizar experimentos con donde importa el carácter sexual. Evaluar directamente si voy a buscar varones, bien en la última línea, me guío simplemente por las líneas maternas, o si busco un total. Ahí sí debo tener mucho cuidado al momento de realizar las competencias entre caracteres. Bien, ya que en la F2 no se cumplen las proporciones mendelianas por las alteraciones a nivel de los paternales. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte, chicos? ¿Se entiende la segregación de caracteres? ¿Todo claro? Bien. Entonces, veamos por qué ocurre eso a nivel de los cromosomas sexuales. Y nos centramos en los cromosomas sexuales humanos. Ahí pueden observar en imagen bien una fotografía, básicamente es un diseño en 3D de un cromosoma sexual X, de un cromosoma sexual Y, que se encuentran en procesos de división. Bien, recuerden que estos cromosomas aquí están formando las tetradas, básicamente son dos cromátidas.
¿Ok? De forma normal, en todos nosotros solamente tenemos una sola cromática. Pero bueno, esto sirve para poder ilustrar. El cromosoma sexual X va a presentar una mayor cantidad de genes, es mucho más grande frente al cromosoma sexual Y. Y de por sí, estudios modernos demuestran que el cromosoma Y poco a poco está perdiendo genes, está siendo cada vez más pequeño. Bien, pero entre ambos cromosomas van a presentar una región homóloga. Bien, una primaria en la parte de arriba, una secundaria en la parte de abajo, pero de manera general una región homóloga. Quiere decir que en estos puntos van a haber genes, ¿bien? Para ambos tipos. No hay diferencia en estos puntos. Pero el resto del cromosoma presenta una región diferenciada, en lo cual vamos a encontrar cromosomas exclusivos. Bien, esta es la región diferencial, exclusivos para el cromosoma y también cromosomas exclusivos para el X. Pregunta, señores, verdadero y falso. Mucho cuidado porque te hacen un juego de palabras. Los caracteres diferenciados en el cromosoma X solo afectan a las mujeres, ¿verdadero o falso? Los caracteres en esa región diferencial solo afectan a las mujeres, ¿verdadero o falso? Falso. Mucho cuidado con el cromosoma X, ¿bien? No es exclusivo de las mujeres. Muchos a veces se centran en cromosoma X, profe, de frente a las féminas, cualquier cosa solamente afecta a mujeres. Los varones también presentan cromosoma X. Los varones tienen mayor diversidad de cromosomas, porque aparte del X tenemos el Y. En cambio, las mujeres tienen el cromosoma repetido, ¿bien? XX. Ahora, si te lo ponen al revés, los genes, bien, los caracteres presentes en el cromosoma Y solo afectan a varones. Eso sí es verdadero. Bien, ninguna mujer va a presentar cromosomas Y. Ningún organismo que desarrolla directamente como mujer presenta cromosomas Y, salvo ciertas excepciones que no les va a venir en los exámenes. Bien. Entonces, chicos, en la sección homóloga, nosotros vamos a presentar los llamados genes shock. ¿Qué son los genes shocks? Los genes shocks son los que determinan, bien, talla baja. Quiere decir que si una persona lo presenta en homocigosis, se hace chiquito. Bien, en heterocigosis todavía puede presentar ciertas variaciones. Bien, entonces, en la región homóloga, chicos, los genes shocks, bien, se los pueden colocar en verdaderos y falsos, no en problemas de herencia. Bien. En las regiones diferenciales sí va a haber ciertos tipos, bien, de genes característicos, de caracteres directamente, sobre todo en el X. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, a los genes dominantes. Bien. ¿Qué tipo de alelos dominantes vamos a encontrar? Aquí tenemos el síndrome del X frágil, uno de ellos. Bien. Y tenemos la hipofosfatemia. Hipofosfatemia ligada al X. Bien, si estos genes están presentes en el caso de mujeres o varones, se expresan, son dominantes sí o sí. Si una mujer presenta el síndrome del X frágil en uno de los cromosomas y en el otro no, por ser dominante se va a expresar. En el caso de los varones no tiene competencia y directamente se expresa. Pero también existen genes recesivos, ¿bien? Y son de los que más conocen. Por ejemplo, la llamada hemofilia, ¿bien? Tenemos el daltonismo y tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Doble E. Distrofia muscular de Duchenne. ¿Eh? Entonces, chicos, estos genes van a estar en la zona diferencial. Los dominantes, que sí o sí se van a expresar si están presentes, y los recesivos, que en el caso de las mujeres van a competir entre los cromosomas. Si ambos son recesivos, se expresan. Si uno es dominante, no se logra expresar por ser recesivo. En el caso de los varones, no. Como tienen un solo cromosoma X, basta que ese X presente uno de estos genes recesivos, se expresa. No tiene contra quién competir. Por otra parte, la parte de la zona diferencial de los cromosomas Y han encontrado, por ejemplo, ahí están presentes los famosos genes SRY. Estos genes SRY permiten desarrollar la parte masculina, ¿bien? La diferenciación testicular, con ese nombre se le conoce.
Cuando un varón presenta un cromosoma Y normal, los genes SRY permiten que desarrolle como varón. Bien, son las características masculinas, básicamente. Pero hay excepciones. A veces los cromosomas Y están alterados o sufren un daño, ¿bien? Al momento que se desarrollan los espermatozoides, recuerden que son los varones que determinan el sexo, este varón puede, digamos, que esté en temas de drogas, en temas de compuestos alucinógenos, o por ejemplo que haya sufrido efectos de radiación, algo que altere la genética y que daña los cromosomas Y. Cuando nace este hijo con una alteración a nivel de los genes SRY, por más que sus genes tengan el XY, no expresa y no desarrolla como varón, desarrolla como mujer. El cromosoma X impone las características femeninas y puede desarrollarse, puede visualizarse como una mujer, a pesar de que tiene un cromosoma Y. Ya que los testículos no descienden, se forma el aparato reproductor de manera interna y de por sí es una persona infértil, bien, ya que sufre, digamos, de una distrofia, una alteración en la zona, en las gónadas, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, chicos, si ustedes ya tienen características sexuales masculinas, tengan en cuenta que sus genes SRY se han expresado. Bien, basta que los testículos hayan descendido, están presentes. Señoritas, siempre es recomendable un cariotipado para saber si realmente son mujeres, el 100%, o bueno, básicamente si han tenido lo que viene a ser la menstruación. Bien, lo cual determina de que sí son mujeres con cromosomas normales. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también ciertas características influenciadas, o mejor dicho, directamente asociadas al cromosoma diferencial, a la parte diferencial del cromosoma Y, lo que viene a ser la llamada hipertricosis, un crecimiento anómalo, bien de lo que viene a ser vello, bien, pelos a nivel del pabellón auricular. Y también otro que se conoce como la azospermia, bien, el cual viene a ser la incapacidad de producir espermatozoides. ¿Ok? Entonces, chicos, esto en la región diferencial. Profe, ¿son dominantes o recesivos? Los Y no reciben ese tipo de denominación, ya que son únicos, bien, no tienen contra quién competir directamente. Por lo tanto, simplemente genes para hipertricosis, genes para azospermia. Bien. Pregunta, chicos, ¿la hipertricosis puede heredarse a todos los hijos, varones y mujeres? ¿Solo varones? ¿Solo mujeres? Un padre con hipertricosis puede donar eso a todos sus hijos, varones y mujeres, o solo varones, solo mujeres, solo varones, correcto. Un padre, bien con azospermia, puede donar a todos sus hijos, solo varones o solo mujeres. Piensen un poquito. Un padre con azospermia puede donar ese gen a todos sus hijos, o solo varones o solo mujeres. Un padre que no produce espermatozoides, ¿a quién le podría donar? A nadie, correcto. Mucho cuidado si te lo colocan en verdadero y falso. No tiene hijos. La esterilidad no es heredable, señores. Bien, no tiene hijos. La zoospermia no se considera una enfermedad hereditaria, sino es una alteración genética. Y fuera de las bromas, se los pueden colocar así. Ustedes por apurados, simplemente está ligado al cromosoma Y, solo varones. Bien, mucho cuidado al leer ese tipo de preguntas. ¿Ok? Bien, entonces la hipertricosis sí se considera lo que viene a ser una enfermedad, bueno, enfermedad no, sino una característica heredable, mientras que la zoospermia simplemente es un factor exclusivo de los genes Y, cuando están alterados y los varones no pueden producir espermatozoides. ¿Bien? Ok, entonces chicos, veamos los casos de herencias, bien ligados a los cromosomas sexuales. Lo primero que les quiero mencionar, y es algo que siempre he encontrado en lo que viene a ser los exámenes de admisión, es el jueguito de palabras que le hacen aquí. Vamos a tener herencia ligada al sexo, voy adelantando un poco las diapos, restricta al sexo e influenciada por el sexo. Bien, vamos a tener esos tres términos siempre están presentes en las preguntas de admisión. Y cuando ustedes escuchen o lean la palabra ligado al sexo, van a pensar en el cromosoma X. Solamente van a pensar en el cromosoma X. Pregunta, ¿el cromosoma X a quién afecta? ¿A varón o a mujer?
Una herencia ligada al sexo. ¿En quién se va a dar? ¿En varones o en mujeres? En ambos. Ambos tienen cromosomas X. Mucho cuidado. Bien. Entonces, la herencia ligada al sexo es la herencia que va a estar presente en el cromosoma X. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros, como vienen a ser los casos de hemofilia, bien, y los casos de daltonismo. La hemofilia es la incapacidad que tienen algunas personas para desarrollar los llamados factores de coagulación. Bien, ¿se acuerdan la cascada de coagulación activados por calcio y vitamina K? Esa cascada permite que cuando se te presenta una herida a nivel de un vaso conductor, bien, un vaso sanguíneo, se pueda coagular. Pero cuando no hay factores de coagulación, cuando el fibrinógeno no se convierte en fibrina, no se puede llevar a cabo la coagulación. Por lo tanto, la herida no coagula y sigue sangrando. Bien, eso es hemofilia. Luego tenemos el caso de daltonismo, el cual se tiene que ver con la diferenciación de los colores. Bien, una persona con visión normal, aquí por ejemplo, puede diferenciar los tres colores, un verde, un rojo, un rosado, y una persona con daltonismo va a diferenciar tonalidades. Le cuesta poder diferenciar los colores. Profe, yo lo veo normal. Puede que seas una persona daltónica y recién te enteres. No es raro, chicos, ¿bien? Porque, por ejemplo, yo a esto le digo verde y puedo estar viéndolo de un color y ustedes tal vez lo han visto, lo ven de otro color, lo ven de otra tonalidad, pero se han acostumbrado a llamarlo verde. Es por eso que las personas daltónicas, digamos, que no se dan cuenta al inicio, hasta que en algún momento por ahí surge, digamos, esta diferencia de colores, que una persona sí logra diferenciar los colores y otra no, y entra en dudas, acude al médico y les manda a hacer una pruebita de colores, ¿bien? Eso es azul. La pruebita de Ishihara, bien, un japonés. Y ustedes lo han visto, capaz en Facebook, capaz en Instagram, bien. Son estas pruebitas en las cuales les colocan varios círculos con diferentes números en su interior y puntos de diferentes colores para ver qué tipo de daltonismo presentas. Bien, porque el daltonismo se da en cualquiera de los colores. Chicos, a manera rápida y de prueba, ¿qué números pueden visualizar? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Algo así, rapidito. No se asusten si alguno de ustedes no puede visualizar algún número. Bien, actualmente el daltonismo es tratable con unos tipos de lentes muy especiales que te permiten diferenciar los tipos de colores, bien, que te ayudan a poder diferenciar y llevar una vida normal. Porque las personas con daltonismo, bueno, las de hemofilia ya de por sí, sus problemas son directamente claros, no pueden coagular, bien, pero las personas con daltonismo pueden tener problemas, por ejemplo, al momento que conducen en la calle, no pueden diferenciar el rojo del verde y el semáforo les confunde. O, por ejemplo, ustedes han visto que cuando van avanzando con el carro, cuando el de adelante va a frenar, las luces rojas rápidamente se prenden y una persona con daltonismo no lo puede visualizar, el rojo te llama bastante la atención. Bien. Y esto, por ejemplo, una vez me di cuenta mediante un experimento en el cual nos pusieron un filtro, bien que hacía que la luz roja no aparezca, y por más que el carro de adelante frenara, uno no se daba cuenta, simplemente se veía en gris. Bien, entonces, ambos casos son problemas a nivel del cromosoma X. Son, son alelos recesivos. Bien, no se olviden, hemofilia y daltonismo vienen a ser alelos recesivos. ¿Tiene algo que ver con los ojos? Sí, tiene que algo que ver en sí con los temas del nervio, sí, de por sí, el nervio óptico. Bien, al momento que tu cerebro lo pueda interpretar. Como les digo, existen varios tipos de daltonismo. Algunos que no pueden producir las suficientes proteínas, bien, la eritrocina, la cianopsina, la cloropsina, otros en el cual el área occipital, el área que se encarga de traducir la parte visual, no lo hace correctamente también por la ausencia de algunas proteínas. ¿Y esas proteínas dónde se dan? En los genes. ¿Bien? Entonces, ambos son recesivos, no se olviden. Y los recesivos, la única manera que se exprese un gen recesivo es en homocigosis. Bien, solamente se expresan bajo homocigosis recesiva. Y aquí hay una diferencia entre varones y mujeres. En el caso de las mujeres, como presentan dos cromosomas X, en ellas va a existir la competencia entre los alelos para ver cuál se expresa. En el caso de los varones, no. Bien, los varones, por únicamente presentar un cromosoma X, caballero nomás, tienen que aceptar lo que el X dice. Bien, no tienen capacidad de competir. Entonces, en las mujeres, como es un recesivo, minúscula para ambos, bien, daltonismo y hemofilia, con minúscula.
Las mujeres, una mujer sana, completamente sana, fenotípicamente lo que podemos ver y genotípicamente es cuando ambos cromosomas presentan los alelos dominantes. Bien, ahí no hay rastro alguno de hemofilia. Una mujer que genotípicamente presenta un dominante y un recesivo, genotípicamente es una mujer portadora. Genotípico. Bien, en los genes ya están. Tiene un cromosoma que pueda significar que sus herederos puedan padecer hemofilia, por ejemplo. Pero fenotípicamente es una mujer sana, ya que el alelo dominante ha opacado al alelo recesivo. Por lo tanto, esa mujer no desarrolla la enfermedad bajo ningún caso. Bien. En cambio, si presenta los dos alelos recesivos, esta es la única forma en la que se expresa la enfermedad. Fenotípicamente, esa mujer es hemofílica. Bien. Y genotípicamente ya lo sabemos. En el caso de los varones no hay competencia, por lo tanto, si el varón presenta un cromosoma dominante, es un varón sano. Y si presenta un cromosoma recesivo, es un varón que va a padecer hemofilia. Bien, los varones sí o sí van a padecer la enfermedad. ¿De quién la heredan? La línea de los varones. ¿De quién heredan los cromosomas X? De la madre. Así es. Bien. La enfermedad o las alteraciones que tenga la mamá a nivel de cromosomas X, todos los varones lo van a padecer en el mismo porcentaje que lo tiene la madre. Igual ocurre con el daltonismo. Bien, una mujer genotípicamente homocigota dominante, básicamente no hay restos, no hay ningún tipo de alelo recesivo. Por lo tanto, es una mujer sana. Si genotípicamente presenta heterocigosis o es híbrido para daltonismo, bien, cuando tiene un dominante, un recesivo, esa mujer se considera portadora. Bien, genotípicamente. Fenotípicamente se ve sana, ya que los alelos dominantes para daltonismo se imponen sobre el recesivo y la mujer puede diferenciar colores. Y ya para que pueda expresar daltonismo, tienen que ser ambos recesivos. En el caso de los varones, nuevamente lo mismo, si presenta un cromosoma con alelo dominante, un varón sano. Un cromosoma con alelo recesivo, bien, un varón daltónico. Así de simple, chicos, ¿bien? Y recordar, los varones, el cromosoma X lo heredan de mamá, ¿bien? En el caso de las mujeres, de ambos lados. Toma el screen, chicos, porque esto nos lleva a ver los siguientes casos de daltonismo y hemofilia. Bien, por ejemplo, aquí nos colocan ambos progenitores daltónicos. Para que ambos sean daltónicos, bien, en el caso de la madre tiene que ser homocigosis recesiva. Es la única manera en la que se expresa daltonismo. En el caso del padre, simplemente con que tenga el alelo recesivo en el cromosoma X ya expresa daltonismo. Si ambos son daltónicos, debido a los cruces que se realizan, vean aquí, la mamá dona bien los óvulos recesivos, el padre dona también su espermatozoide recesivo, todas las hijas salen daltónicas. En el caso de los varones van a depender de la madre. Como la madre es 100% daltónica, el 100% de los varones resulta daltónico. Bien, una madre daltónica, homocigosis recesiva, la única forma, y un padre normal, bien, alelo dominante. En este caso, chicos, directamente ustedes ya saben lo que le toca a los hijos. Si la madre es 100% daltónica, el 100% de los hijos varones, van a ser daltónicos. En el caso de las hijas, no. Como el padre presenta un alelo dominante, este alelo dominante se impone contra el alelo recesivo, bien, haciendo que el daltonismo no se exprese y fenotípicamente generas hijas con visión normal. Genotípicamente son portadoras. Bien. Entonces, frente a los problemas, chicos, cuando tengan que analizar en hijos varones, recuerden guiarse por la línea materna. La línea paterna ni les importa, ¿bien? Porque de papá solamente heredamos al cromosoma Y, ¿ok? De la manera similar lo vemos para los casos de hemofilia. A ver, ¿qué casos nos han puesto? Tenemos una mujer
portadora de hemofilia. Vean, tiene un alelo dominante, un alelo recesivo. 50% alelo dominante, 50% alelo recesivo. Con esto, nada más yo ya sé que sus hijos, el 50% va a tener hemofilia y el otro 50% no. Bien, el 50% la padece, el 50% no. Varón no hemofílico presenta el alelo dominante. Como el varón no tiene hemofilia, este alelo dominante se impone sobre los alelos de la mujer. Así tengas una mujer hemofílica, gracias al papá, salva a las hijas. Y veamos aquí. Las mujeres, pero la mamá, bien, básicamente decidió el futuro de los hijos varones. 50% no lo padece y el otro 50% de los hijos varones sí. El varón, bien, ahorita lo retrocedo, chicos. El varón, gracias al alelo dominante, salva a las hijas mujeres si es que la madre presenta cromosomas recesivos. Bien, con este dominante-dominante no hay problema. Una mujer de visión normal, 100% normal. Una mujer de visión normal, pero portadora. ¿Salvados por quién? Por papá. Bien, ok. Tomen los screen, chicos, para que vean. Entonces, chicos, algo que estamos notando es que la parte masculina, lo que les dije desde las moscas, es determinado, o sea, los hijos son determinados por los genes que presenta la madre. En el caso de las hijas, pueden ser salvadas por un gen presente en el padre. Bien, si el gen es dominante de por sí, si el padre lo tiene recesivo, ahí sí, depende de la competencia entre ambos. Si el padre lo tiene dominante, no importa que la mujer lo tenga recesivo, que la madre lo tenga recesivo, ese dominante se va a expresar sí o sí. ¿Bien? Ok. Veamos el segundo caso que nos dan. Una mujer 100% sana, no presenta hemofilia. Bien, yo ya sé lo que le toca a los hijos. Hijos 100% sanos. Directo, no me importa el padre, no me importa nada más. Pero un varón que presenta hemofilia, bien, un varón hemofílico. Los gametos con cromosoma X presentan el hemofilia y los Y, bueno, no tienen nada que ver. Este va a competir contra la madre y como la madre tiene el dominante, bien, básicamente opaca al recesivo. Bien, las hijas nacen sin hemofilia, pero portadoras. Bien, bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre herencia ligada al sexo? Hay un tercer caso. Bien, solamente se los menciono porque no me han puesto mucho espacio para explicarles. Lo que estamos viendo aquí son los casos más comunes. Bien, daltonismo, hemofilia. Básicamente hablamos de genes recesivos. Bien, y los recesivos, como ya saben, compiten contra los dominantes. Pero si por ahí les colocaran genes dominantes, trabájenlo como si fuesen dominantes. Por ejemplo, síndrome del X frágil. Bien, voy a agregar una diapositiva por aquí, chicos, para poder trabajarla. Ya, ¿ok? Si por ahí me pone, digamos, el síndrome del X frágil, el cual yo ya sé que es dominante, bien, voy a colocarlo como F mayúscula. A ver, ¿qué me dicen? ¿No hay una pequeña diferencia, no hay diferencia pequeña en la visión de una persona sana en el portador? No, para nada. Los genes dominantes directamente se expresan antes que el recesivo. Bien, si hubiese una pequeña diferencia, ya hablaríamos no de dominancia completa, sino de dominancia incompleta, donde ya es un término medio entre ambos genes. Pero en estos casos es dominante y recesivo. Bien. Entonces, el síndrome del X frágil yo sé que es dominante, un F mayúscula, frente a su recesivo. Bien. ¿Cuál va a ser un F minúscula? Como este síndrome es dominante, se expresa sí o sí, y el recesivo solamente lo hace en homocigosis recesiva. Para el caso de las mujeres, para el caso de las féminas, bien, vamos a tener la presencia de los dos X siempre, bien, los tres casos. En el caso de las féminas, ahora cambia la proporción. Si la mujer presenta los dos dominantes, básicamente es una persona
con síndrome, bien, una persona enferma. Voy a ponerlo como una E, chicos. Bien. Si la mujer presenta heterocigosis, el dominante se expresa sobre el recesivo. Es una persona enferma también. ¿Va? Fenotípicamente se ve enferma porque el dominante se va a expresar y va a ser heterocigota. La única forma en que la mujer sea sana, bien, es cuando ambos presenten el recesivo. Lo mismo pasa para el varón. Bien, el varón como solamente presenta un cromosoma X y el otro es un Y, el varón sigue con sus únicas dos opciones, bien, un 50% directamente. Si el varón presenta el dominante, expresa la enfermedad. Si presenta el recesivo, no le expresa. Bien, cuando se tratan de caracteres dominantes, trabájenlo como si fuese una herencia mendeliana normal. Dominante, dominante, lo expresa. Dominante contra recesivo, el dominante gana. Recesivo con recesivo, en este caso, no se expresa. Bien, por ahí, chicos, les pueden inventar incluso enfermedades. Tengan en cuenta si es dominante o es recesivo antes de manejar la herencia. Bien, los casos más comunes, como repito, son los temas de hemofilia, daltonismo, los cuales son recesivos, pero por ahí, por molestar, les pueden colocar un dominante. No se asusten, simplemente trabajenlo como una herencia mendeliana cualquiera. Bien, ok, ahora sí. Entonces, esto es herencia ligado al sexo. Si es ligado, cromosoma X. Herencia restricto al sexo. Si yo encuentro la palabra restricto al sexo, directamente cromosoma Y. Bien, y esta herencia únicamente se va a dar en varones. Es una línea paterna pura. En ningún momento va a afectar a una mujer. Bien. Solo los varones resultan afectados, ya que se transmite mediante el cromosoma Y. Las mujeres no resultan afectadas, tampoco son portadoras, no tienen cromosoma Y para nada, y el rasgo se transmite de generación en generación, siempre y cuando la descendencia presente un varón. Bien, es una línea paterna única. Aquí tenemos el caso de hipertricosis. Bien, ese crecimiento de vello a nivel del pabellón auricular. Hipertricosis. Recordar, la azospermia es una enfermedad o, bueno, es una alteración del cromosoma Y, pero no entra dentro de la herencia, no es heredable. Bien, ser estéril no te hace heredable de ese carácter. La hipertricosis sí, principalmente aparece en las personas de la India, donde basta que un varón desarrolle hipertricosis, toda su descendencia, siempre y cuando hayan varones, lo van a presentar. Si este varón tiene únicamente puras hijas, bien, solamente tiene puras hijas, ahí desaparece, porque estas hijas no van a tener la hipertricosis. Por más que se casen con otro varón, bien, que es completamente sano, sus hijos ya no lo tienen, ¿ok? Para resumir el dato, tenemos aquí una mujer y por aquí un varón que presenta el cromosoma Y con hipertricosis. No es dominante, no es recesivo, pero igual lo coloco con H mayúscula, bien. Cuando esta pareja se cruza, no son vellos en la cara, chicos. Es en el pabellón auricular, en esta zona de la oreja, acá. ¿Sí? Aquí. El resto es barba y es característico de varones. Mujeres con vellos en la cara puede ser dos cosas, temas heredables o quistes. Los quistes también tienden a producir vellosidad en la cara y también temas de acné. Bien, quistes a nivel del útero. Ok. Entonces, chicos, cuando tenemos aquí el caso de un varón con hipertricosis, se casa con una mujer, las mujeres, bien, las hijas, no llevan ese factor. En cambio, los hijos van a llevar directamente el factor de hipertricosis porque los hijos heredan el cromosoma Y. Si este nuevo hijo tiene ahora únicamente hijas, bien se casa con otra pareja por aquí, únicamente presenta hijas, ahí se pierde, ya este Y no ha sido heredado. Y cuando estas hijas se vuelven a casar ahora con otro varón que no lo presenta, sus hijos no tienen ningún problema. Bien, las hijas nacen normal, los hijos van a llevar el Y, pero ahora de este nuevo varón. Bien, y si este nuevo varón no lo presenta, pues no pasa nada. Bien, entonces, la herencia restricta al sexo es un carácter heredable que se va a dar generación tras generación siempre y cuando haya varones en las generaciones posteriores. Si en una de ellas hay presencia únicamente de mujeres, solamente son hijas, ese factor se pierde en esa zona. Bien, ahí nomás queda y el resto ya va a depender del nuevo varón que se integra a la familia. ¿Ok? Entonces son los únicos ejemplos de herencia restricta al sexo.
Holándrico, en varones. Así como dijiste ginándrico, en mujeres. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Holándrico hace referencia al Y directamente, bien, básicamente en machos. Ginándrico es para mujeres, pero no hay algo, digamos, estrictamente de mujeres, ya que el X también le pertenece a los varones. Bien, por último caso, veamos el último tipo de herencia, herencia influenciada por el sexo. Bien, aquí no depende si es X o es Y, aquí directamente depende si sales varón o sales mujer. Bien, para expresar ciertos caracteres. Y aquí tenemos un claro ejemplo de lo que viene a ser la calvicie. Bien, voy a poner por aquí a estos pelones para que me den un espacio. La calvicie bien viene a ser un gen dominante. Bien, la calvicie de por sí es un gen dominante. Y los dominantes, bien, van a tener, digamos, cierto grado de expresión. Nosotros sabemos, profe, el dominante siempre que está presente se expresa sí o sí, mientras que el recesivo solamente lo hace en homocigosis recesiva. Bonito. Pero si se trata de influenciado por el sexo, bien, en el homocigosis dominante no hay problema. La calvicie al ser dominante, en homocigosis dominante, varones y mujeres resultan con calvicie. En homocigosis recesiva, ninguno lo va a expresar. La diferencia surge en los heterocigotos. Bien, cuando se trata de heterocigotos para temas de calvicie, por ejemplo, los hombres, bien, van a resultar calvos, pero las mujeres no. Bien, los hombres resultan calvos, las mujeres no. Voy a ponerle aquí algunos ejemplos, pero en lugar de usar la C, porque a veces no se diferencia, voy a usar la letra B. Bien. Entonces, la calvicie es un alelo dominante. Su recesivo, bien, básicamente no expresa calvicie. Varones, si su padre es calvo, bien, si su papá es calvo, tienen que ver la herencia de su madre, porque tiene, digamos, cierta posibilidad de salvarse. Si mi papá es calvo, puede que presente homocigosis dominante, donde sí o sí los varones ya valieron, ¿bien? O puede que presente heterocigosis, donde tengo un 50% de probabilidades de salvar, ¿bien? Si el padre es calvo y se cruza con una mujer no calva homocigota, ¿bien? Todos los hijos van a ser heterocigotos, donde las mujeres no expresan calvicie, pero los varones sí. Bien, varones, si su papá es calvo, directamente ustedes van a tener calvicie. No hay manera alguna de la que te salves, bien, cuando tienes dominante. Pero si tu papá es calvo heterocigoto, tienes un 50% de probabilidades y depende de tu mamá, porque eso se puede reducir incluso a un 25%. ¿Cómo así? Digamos que tu papá es calvo heterocigoto. Bien, si tu mamá no es calva por homocigosis, los hijos bien, van a tener 50% pueden nacer heterocigotos y el otro 50% homocigotos. Bien, las hijas aquí no son calvas. Las hijas aquí tampoco son calvas. Los hijos bajo esta forma son calvos. Los hijos bajo esta forma no son calvos. ¿Se dan cuenta? En el caso de que tu padre presente calvicie de forma heterocigota, bien, los hijos tienen un 50% de probabilidades de desarrollarla. Pero esto se puede reducir más si es que el padre, bien, es heterocigoto, o sea, el padre es calvo, y se cruza con una madre que no es calva, pero es también heterocigoto. Recuerden, las mujeres en heterocigosis no expresan calvicie. Resultados, chicos, ¿qué nos darían? ¿Bien? Serían los tres casos, las tres posibles combinaciones. De este resultado, las mujeres, bien, en esta parte, sí heredan calvicie. Las mujeres aquí no lo van a hacer.
Las mujeres aquí tampoco lo van a hacer. Recuerden que aquí la proporción es 1, 2, 1. ¿Bien? Hay dos heterocigotos, cuadritamente. Entonces, las mujeres que provienen de dos padres bien heterocigotos, las mujeres tienen un 25% de probabilidades de desarrollar calvicie. Los varones, al contrario, un varón, perdón, este no es varón, un varón aquí básicamente es calvo, bien, calvo, un varón aquí es calvo y un varón aquí es la única forma en la que no seas calvo. Bien, un 25% de probabilidades. Entonces, chicos, si les preocupa el tema de su cabello, primero busquen su línea paterna, pero asegúrense con la línea materna. Si tu madre tiene calvicie, ya valiste. Si eres varón, ya fuiste, porque la única forma en la que tu madre desarrolle calvicie es que sea homocigota dominante. Y no importa si tu padre es homocigoto recesivo, el resto de cruces van a tener el alelo dominante y este se expresa también en varones, sí o sí. Bien, si ustedes chicos, su madre desarrolla calvicie, profe, mi madre tiene 40 años, todavía no es calva, y en la calvicie se desarrolla en edades más avanzadas. Si tu madre en edades avanzadas tiene calvicie y tú ya ves que tienes entradas, caballero, ve buscando peinados como los que ves aquí en la imagen. Bien, una madre con calvicie hereda ese carácter a los hijos. Si tu padre no es calvo, si tu padre no es calvo, la única forma en la que un varón no sea calvo es en homocigosis recesiva, ¿bien? Fíjate en la línea materna. Si tu abuelo por ahí tiene calvicie o tu abuela tal vez, bien, si por ahí no hay nada, no hay indicios, significa que tú sigues manteniendo la línea pura, bien, homocigosis recesiva. Y ya eso no vas a desarrollar calvicie bajo ningún término, ¿bien? Entonces, chicos, esta es la llamada herencia influenciada por el sexo. El homocigoto dominante siempre se expresa, el homocigoto recesivo no se va a expresar, pero en el caso del heterocigoto los varones lo expresan, las mujeres no. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esta parte? ¿Alguna duda? ¿Todo ok por aquí? Bien. Ahora hablemos de las mutaciones. Bien. ¿Qué vienen a ser las mutaciones? Básicamente alteraciones a nivel de los genes, alteraciones directamente a nivel del ADN. Existen dos tipos de mutaciones, las llamadas mutaciones génicas o también conocidas como mutaciones puntuales, porque únicamente existe una alteración en lo que viene a ser algunas pares de bases. Bien, cuando por ejemplo, se va a duplicar el ADN, aquí tenemos una copia que directamente genera el par de bases correcto, pero tenemos aquí una copia que ha generado un par de bases alterado. Recordad que el ADN difícilmente bien, comete errores. Básicamente cada 10 a la 8 pares de bases podemos detectar un error y el propio ADN siempre está en constante escaneo. Se escanea todo el día para revisar de que se encuentre de manera correcta y si por ahí encuentra alguno de estos errores génicos o puntuales, los corrige automáticamente. Bien, tiene un sistema que se encarga de eliminar la copia mutante, la alterada, y rápidamente sintetiza la correcta. Bien. Pero, profe, ¿cómo es que aparecen en sí los errores? ¿Cómo es que en sí se desarrollan este tipo de problemas que finalmente desarrollan en un tema de tumoraciones, posteriormente cáncer? Se debe a que nosotros muchas veces nos exponemos a una mutación muy alta, desgastando el sistema de corrección del ADN. No es que un cáncer te aparezca porque una célula de por sí se alteró un puntito, un pequeño par de bases y eso desencadenó todo un error, sino que se debe a una constante exposición. Nosotros, señores, desde que nacemos hasta que morimos, estamos constantemente desarrollando células mutadas con carga genética mutada. Es muy común.
Solo que en nuestros primeros años de vida, nuestro sistema de reparación está, digamos, como que nuevecito. Puede encontrarlo, puede repararlo rápidamente. Si por ahí una célula ya se escapó del control, una célula ya dejó de utilizar su sistema y empieza a alterarse, nuestras natural killers siempre están ahí atentas para poder destruir a estas células mutantes. Bien. Pero con el pasar de los años, con el envejecimiento, nuestro sistema poco a poco se va haciendo más obsoleto, ¿bien? Y estos errores tienden a aparecer más comúnmente. Que no se te haga raro que personas de edad avanzada, bien los adultos mayores de 50 años, 60 años, tengan problemas de cáncer. Bien, en ellos ya su sistema como que ya tiene esas fallas, sus natural killer también están desgastadas. Eso es por un lado, de manera natural nosotros producimos estas mutaciones, pero también de manera artificial lo conseguimos. Profe, por ejemplo, uno, Lima es una de las zonas consideradas, bien, que presenta niveles extremos de radiación ultravioleta. Recordar que el sistema de radiación, los niveles de radiación ultravioleta que, por ejemplo, vemos en los aeropuertos, van desde el 1 hasta el 15, bien, donde el 15 es un nivel bastante alto. Lima es 15 más. No hay nivel para poder calcular la radiación en esta zona. Bien. Entonces, cuando nuestras células epiteliales, bien nuestra piel recibe esta dosis de radiación, esta radiación ultravioleta, bien las radiaciones de longitud corta, son consideradas ionizantes, alteran los pares de bases, permiten que los enlaces de puentes hidrógenos se alteren y se unan de manera errada. Eso lo detecta nuestra piel y rápidamente lo repara, pero lo va a hacer una y otra, lo va a hacer tan constante que empieza a agotarse ese sistema de reparamiento y empiezan a aparecer los errores. Bien, los cánceres de piel son muy comunes en personas aquí de la costa, bien, por la alta exposición a la luz ultravioleta. Otro tipo de errores aparecen cuando nosotros ingerimos sustancias tóxicas, llámense las drogas, llámense el alcohol. Con el alcohol, por ejemplo, aparece la llamada cirrosis. Profe, ¿qué es eso? Nuestro hígado tiene que detoxificar, bien, a la sangre que se encuentra contaminada con muchas sustancias y para eso las células empiezan a utilizar sus propias enzimas, sus propias peroxidasas, bien, haciendo que se desgasten. Estas células tienen que ser reemplazadas por otras porque ya no funcionan, ya cumplieron su misión, y eso poco a poco va generando un desgaste hepático. Por un lado, cuando las células nosotros forzamos los procesos mitóticos, los procesos de división tan rápido, pueden aparecer errores, bien, se hacen más comunes. Por otro lado, las células que constantemente se están regenerando pueden, digamos que, adaptarse, entre comillas, alterándose para poder soportar dicha carga. La cirrosis básicamente son cicatrices que aparecen a nivel del hígado y por ahí te aparece un cáncer hepático por una célula mutada. Y eso se lo expliqué en la clase, bueno, en la anterior, en la de repro, cuando nosotros forzamos los procesos mitóticos, cuando nos encanta exfoliarnos la piel a cada rato, no te basta con el baño, sino que coges tu piedra pómez, coges ese jabón que parece lija y te quitas todas las células epiteliales. ¿Qué estás haciendo? Que las células de abajo rápidamente tengan que entrar en mitosis para cubrir a las nuevas. Y ojo, chicos, algo que ha encontrado la naturaleza de manera evolutiva es que no hacen mucha mitosis cuando están expuestas a la luz solar, porque las células nuevas que aparecen no son muy resistentes, por eso es que tú tiendes a crecer más rápido en oscuridad. Bien, las células detectaron que frente a esta luz no pueden sobrevivir en procesos de división. Pero ¿qué haces tú? Te bañas, te raspaste todo el brazo, bien lo dejaste blanco a pesar de que eres moreno trigueño y sales al sol sin ningún tipo de protección. Esas células se van a ver fuertemente alteradas. Que te salgan lunares, que no se te haga extraño. Bien, ya que son células que han tenido que modificarse a sí mismas y por más que tú tengas una herida en ese lunar y lo saques, ya la información está presente ahí. Va a volver a aparecerte ese lunar. Bien, ahí se emplean otro tipo de técnicas para que ese grupo de células no vuelva a formarse. Bien, entonces chicos, esas son mutaciones génicas o puntuales, alteraciones que aparecen de manera individual en nuestro ADN. Por otro lado, tenemos las llamadas mutaciones cromosómicas, que son mucho peores que las anteriores, pero ya son temas congénitos, básicamente con lo que las personas nacen. ¿Bien? Las mutaciones cromosómicas se pueden dar por temas de adición o delección. ¿Bien?
Adición, cuando en nuestro cariotipo, en nuestros cromosomas, vamos a presentar cromosomas de más, producto de que no hubo una adecuada separación a nivel de los gametos. Cuando los usos acromáticos fallan en las metafases, un lado se lleva más cromosomas, otro lado se lleva menos. Y esa carga en exceso de cromosomas se considera adición. Por otro lado, ese lado que se llevó menos va a presentar menos cromosomas, lo cual viene a ser la delección de cromosomas y en conjunto son mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas también pueden ser de tipo completas, bien, en los cuales vamos a tener cromosomas completitos que han sido añadidos, o también se consideran también, digamos, de tipo puntual, en los cuales solamente parte del cromosoma ha pasado, bien, pero muy diferente con las génicas. En las génicas hablamos de un par de bases, aquí hablamos ya de una porción, quizás de un cromosoma que está presente o ha sido borrado, o un cromosoma completamente. Este exceso de cargas al momento que se expresan, al momento que compiten con la información genética, puede desencadenar en alteraciones directamente fenotípicas, bien, hay casos en los que no se visualizan, puede desencadenar en alteraciones fisiológicas, bien, las funcionales, o directamente puede hacer que el organismo no sea viable. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de los genes mortales. Cuando hay presencia de los genes mortales, al momento que el espermatozoide y el óvulo se juntan, aparece un gen mortal, simplemente el organismo no se desarrolla, muere automáticamente. Bien, no va a aparecer y tengan mucho cuidado, voy a aprovechar esta parte, cuando, por ejemplo, les coloquen casos de genes mortales. Te dicen, por ejemplo, que un organismo presenta un un alelo recesivo, el cual se considera mortal. Bien. Entonces, la única forma en la que se exprese un alelo recesivo, tú ya sabes que es homocigosis, ¿correcto? Si este organismo aparece, este organismo no se desarrolla, es mortal. Entonces, por ahí nos ponen en el ejemplo que se cruzan un par de padres heterocigotos. Bien, como tenemos un papá heterocigoto, un dominante, un recesivo, este dominante opaca al recesivo, no expresa la mortalidad. Como tenemos una madre dominante, con una madre con alelo dominante, alelo recesivo, nuevamente el dominante se expresa. En el caso de las crías, en el caso de los hijos, bien, realizamos nuestro cuadrito. Y lo clásico, la clásica pregunta que nos colocan en este tipo de ejemplos es, esta pareja tuvo 12 hijos. Bien. ¿Cuál es la proporción de los hijos para dominantes y perdón, para homocigotos y heterocigotos? Señores, aquí aparece bien la variación mortal que te señalan el problema. A veces puede ser esta, a veces te dicen que el heterocigoto es el mortal, a veces el dominante es el mortal, no importa. Cuando tú encuentres al dominante, perdón, al mortal, automáticamente lo eliminas. Este no cuenta, nunca nace, nunca se formó. Y si me dicen que esta pareja tuvo 12 hijos, yo tengo que repartirlos entre el resto, ¿bien? 4, 4, 4. No se te ocurra repartir 3, 3, 3 y eliminar a estos tres. Bien, porque estos apenas se juntaron, el espermatozoide alterado, el óvulo alterado, formaron esa carga mortal, desaparece. No se cuenta. Bien, simplemente se degrada. ¿Ok? Y yo sé que ustedes, si han revisado exámenes de admisión o exámenes anteriores de la PRE, han encontrado varios de estos tipos de problemas con alelos mortales. Bien, entonces esta es la forma en la que se trabaja. Encuentran a la condición mortal y la eliminan y la cantidad de hijos simplemente los reparten entre el resto. Bien, ¿y por qué surge? Por mutaciones cromosómicas. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte, chicos? ¿Algo que no quede claro? Bien. Veamos algunos ejemplos de lo que tenemos como mutaciones. Bien, aquí por ejemplo tenemos los cariotipos de las personas normales. El cariotipo de una mujer sana, el 46XX. Bien, recordar que los cromosomas, el cariotipo se indica con la cantidad de cromosomas y al último se señala el par sexual. Nosotros tenemos 23 pares, 46 cromosomas. 22 cromosomas autosómicos o básicamente cromosomas que van a estar presentes formando el cuerpo, bien, autosómicos. También se les conoce como somáticos, y un par sexual.
el par 23 en el caso de los humanos, el que está acá. Las mujeres van a tener los dos cromosomas X repetidos, entonces es un 46XX. En el caso de los varones, el par sexual presenta un cromosoma X, un cromosoma Y, por lo tanto se designa como 46XY. ¿Bien? Y antes de entrar con los síndromes comunes, pregunta chicos, este cariotipo que estamos viendo aquí, primero, ¿qué es? ¿Varón o mujer? Es un síndrome de Down, es un varón, correcto. Como es un síndrome de Down, ¿cuántos cromosomas tiene? Síndrome de Down, señores. 47. Cuando tú ves un cariotipo de esta forma y quieres señalarlo en letras, vas a poner la cantidad de cromosomas, 47, vas a poner el sexo, ¿bien? En lo que viene a ser código genético. Es un varón, XY, y luego vas a colocar dónde se encuentra el exceso o dónde está la delección. En este caso está en el 21, ¿bien? Más 21. 47 cromosomas de un varón y presenta un exceso en el cromosoma 21. Bien, el famoso síndrome de Down o trisomía del par 21. Correcto. Así es, la trisomía del par 21. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos, por ejemplo, en alteraciones a nivel de los cromosomas sexuales. ¿Por qué más? Porque presentas un exceso. Tienes un más en el par 21. Tienes un exceso de cromosomas. Bien, este 47 ya te indica que hay un exceso. Si tuviese menos, simplemente lo indicas como menos. Bien, por ejemplo, a veces hay delección del par 13. Entonces, esta persona, suponiendo el caso, bien un cariotipo con delección de par 13, aquí abajito, no tendría 46 cromosomas, tendría 45. Suponiendo que es una mujer, XX, tendría el menos 13. Bien, hay una delección en el par 13. Bien, entonces el signo indica si hay más o hay menos, aparte de lo que viene a ser el número. Bien. En algunos casos directamente lo colocan sin signo, porque ya se entiende que si tiene 47, tiene de más. Pero en otros casos prefieren colocarlo porque muchas veces puede haber, digamos, más puntos. Entonces quieren indicar en cuál hay más, en cuál hay menos. ¿Bien? Pero se entiende, ¿ok? Bien, por si acaso. Down. Ok. En la parte de lo que viene a ser los cromosomas sexuales, también puede haber un exceso o puede haber una delección. Bien, por ejemplo, aquí tenemos a una mujer con síndrome de Turner. Pregunta, chicos, ¿por qué el síndrome de Turner no se puede dar en varones? O mejor dicho, ¿por qué las personas con síndrome de Turner desarrollan como mujeres? ¿Cómo se llaman los genes que te permiten desarrollar como varón? Los SRY, ubicados en el cromosoma Y. Entonces, chicos, cuando los SRY no se expresan o no están presentes directamente, los organismos desarrollan como mujeres. Todos nosotros de manera general, cuando estábamos en el útero, empezamos desarrollando como mujeres, pero gracias a la activación de los genes SRY en la última etapa, la parte sexual cambió a desarrollar a un varón. Bien, recordar que entre los recién nacidos la única diferencia entre varones y mujeres viene a ser las gónadas, ¿bien? La parte sexual, los aparatos reproductores masculinos y femeninos. De ahí ya con la edad estas gónadas producen sus propias hormonas que ya diferencian más, ¿bien? Pero de forma general, varones y mujeres, en un principio fuimos lo mismo, ¿bien? Todos fuimos mujeres, hasta que los genes Y lograron expresar a los SRY y desarrollas como varón. Esta persona con síndrome de Turner solamente presenta un cromosoma X, no tiene el otro cromosoma, el cual pudo haber sido un X y desarrollaba como una mujer normal, o pudo haber sido un cromosoma Y desarrollaba como un varón normal. Al solamente tener cromosomas X, desarrolla de la manera natural, como mujer. ¿Bien? Y se le considera, se escribe como un 45X. O también lo pueden encontrar como un 45XO. Bien, también puede estar de la forma 45XO.
Bien, es lo mismo. Esto indica que en el par sexual hay una delección. Aquí está la falta de cromosomas. Esta persona desarrolla como mujer y presenta características muy claras, principalmente una mujer de talla bajas, presenta implantación baja del cabello, quiere decir que el cabello crece hasta casi la altura del cuello, presenta pliegues a nivel del cuello, bien como si fueran unas pequeñas membranas. También vamos a ver alteración en los metacarpianos, bien en la parte de la palma de la mano. Vamos a encontrar en algunos casos presencia de lunares y básicamente lo detectan que una mujer presenta estas características porque ahí digamos que los pliegues se pueden ocultar un poco si es subidita de peso, el tema de vellosidad también. Básicamente se dan cuenta cuando presenta ausencia de menstruación, cuando ya llega a cierta edad y no menstrua. Bien, también se le conoce como amenorrea. En ese caso van al ginecólogo, encuentra que su aparato reproductor presenta infantilismo sexual, no se ha desarrollado correctamente por la ausencia de otro cromosoma. Bien, si era un X le apoyaba para el desarrollo sexual de mujer, si era un Y ese aparato descendía como varón. Y frente a eso le manda a hacer un estudio genético. Y ahí sale que esta persona, bien, le falta un cromosoma en el par sexual, es una persona con síndrome de Turner. Bien. Pregunta, chicos, ¿el síndrome de Turner se puede heredar? ¿El síndrome de Turner puede ser un caso de herencia? No, ¿correcto? Los síndromes que vamos a ver a continuación básicamente no son heredables por infantilismo sexual. Miren aquí, no tiene folículos, no van a haber óvulos que puedan madurar. Bien. Ok. Esto, chicos, lo leen, pero las características que les he mencionado son lo principal. Por este lado tenemos al llamado síndrome de Klinefelter. En este caso, notamos la conjunción de lo que viene a ser dos cromosomas X y un cromosoma Y. Un solo cromosoma X ya te desarrolla como mujer, bien con ciertas deficiencias, pero naces como mujer. Dos cromosomas X, eres una mujer completa, con todas tus características heredadas. Si te agrego un cromosoma Y, ese Y va a permitir que desarrolles como varón, descienden los testículos, pero debido al exceso de cromosoma X, presentas características femeninas muy marcadas. Bien, las personas con síndrome de Klinefelter desarrollan como varones gracias al cromosoma Y, con características sexuales femeninas. Se van a representar como el 47XXY. Bien, aquí ya se nota el exceso de cromosomas. Estas personas son bastante altas, bien, son varones muy altos. Van a presentar calvicie frontal ausente, en esta zona no tienen rasgo de calvicie, bien, no tienen tampoco crecimiento de barba, hombros estrechos, hombros bastante conjuntos, bastante cercanos. Ustedes han visto el pecho de un varón, los hombros son más amplios. Desarrollo de mamas, bien, o unas pequeñas mamas, caderas amplias. Profe, ¿por qué? Por las hormonas que induce el cromosoma X para la redistribución de grasa. Bien, el desarrollo de lo que viene a ser el vello púbico de manera femenina, que es muy diferente al vello púbico de la manera masculina, testículos pequeños, un miembro pequeño y también presenta infantilismo sexual. Bien, no es básicamente eh, reproductivo, es estéril. Brazos y piernas también bastante largos, ¿ok? Entonces, esta es una persona con síndrome de Klinefelter que va a presentar un exceso de cromosomas que pudo haber sido un exceso de Y o un exceso de X, lo cual permite que desarrolle como una con características sexuales femeninas, pero también que exprese características sexuales masculinas. Bien, ok. Bueno, no me han puesto más, pero por ejemplo también se da el caso de la llamada metahembra o superhembra, en el cual hay mujeres que van a presentar tres cromosomas X, ¿bien? Cuyo cariotipo se le va a designar como un 47XXX. Si lo van a buscar en Google y pongan cromosomas antes, ¿bien? Si no les sale otra cosa. Estas mujeres, por presentar un exceso de cromosomas X, van a sobreexpresar algunas características sexuales femeninas. Profe, una superventaja. Sí, pero de por sí las llamadas metahembras o superhembras desarrollan como una mujer completamente normal. Bien, solamente en algunos casos, en una pequeña cantidad, se ha visto algunos problemas que desarrollan, digamos, infertilidad
o en algunos casos también desarrollan un leve retraso mental. Bien, de ahí por ahí son mujeres completamente normales. Bien, el síndrome del triple X son bastante altas, tienden a ser delgadas. Bien, y básicamente con las características sexuales femeninas bastante desarrolladas. Por ahí se habla de ciertas actrices que podrían presentar este tipo de síndrome. Sí, un leve retraso mental y en algunos casos también esterilidad. Bien, pero son pequeños casos. De ahí el resto, la gran mayoría, son mujeres completamente normales. Bien. Y de por sí, chicos, entonces hay varios tipos de errores que aparecen a nivel de los cromosomas. Tienen el síndrome de los niños gato, tienen el síndrome de la ausencia del cromosoma 6, el cual las personas son inmunes al miedo. Bien, su amígdala no detecta las sensaciones de miedo, lo cual hace que las personas, cuando, digamos, pasas por un barrio peligroso, te roban. Tú ya no vuelves a pasar de por vida. Estas personas no lo sienten, no sienten esa sensación del medio, no se ponen al resguardo y siguen pasando. Ven un incendio de manera normal, como si no pasara nada. Entonces son ya otro tipo de alteraciones. Aquí hemos mencionado a nivel del par sexual. Bien, ok. Bien, chicos. Entonces ahora entramos un poco a temas éticos, pero me gustaría primero terminar con la parte de cromosomas directamente. Bien. Voy a alterar un poquito el orden para pasar a un siguiente punto que seguimos hablando directamente de genética. Bien, las transferencias genéticas. Nosotros sabemos que los genes se van a heredar de los parentales hacia los hijos, bien, de padres a hijos, generación tras generación. A eso se le conoce como una transferencia vertical, bien, que va desde los padres hacia los hijos y siguen pasando los genes de unos a otros. Pero también se ha visto los casos en los que existe transferencia horizontal. Profe, ¿qué es eso? Cuando los genes van a pasar de un organismo a otro directamente. Bien, por ejemplo, esto ocurre a nivel de las bacterias. Las bacterias de por sí tienen transferencia vertical, en los cuales una bacteria cuando realiza la división, las dos nuevas células hijas van a presentar los genes de la célula madre, pero también entre ellas hay transferencia horizontal de genes, la llamada conjugación. Bien, y hasta ahí no suena raro, pero la transferencia horizontal también se ha dado en humanos. Bien. Nosotros convivimos con muchos tipos de bacterias. Tenemos bacterias en la flora intestinal, la llamada microbiota. Tenemos bacterias en los conductos vaginales, bien, tienen ahí su propia microflora. Y ha ocurrido casos en los que estas bacterias han intercambiado información con las células que están presentes en esa zona y han permitido que entre ambas puedan beneficiarse. Estas células sean más resistentes a ciertos tipos de infecciones y las bacterias también puedan aprender. También la transferencia genética se ha dado en el caso de los virus. Bien, cuando una mujer sobre todo tiene infecciones por este virus del papiloma humano, ha sufrido alteraciones cromosómicas en las células que se encuentran en la cavidad vaginal, generando el llamado virus, ¿bien? Perdón, el llamado cáncer, producto por papiloma humano. Bien, por eso es que el VPH, señoritas, es bastante importante que tengan su vacuna, bien, para los varones también. En los varones no ocurre tanto el tema de infección por VIH, pero pueden ser portadores. Y recordar, señores, ustedes, bueno, ya van a entrar o ya entraron en una etapa sexual, que el condón no protege del VPH. El VPH, el virus del papiloma humano, es muy, muy pequeño. Gracias a esta transferencia de manera horizontal han ocurrido, digamos, ejemplos celulares muy llamativos. Y no sé si a ustedes en algún momento les conté, no sé si ustedes son el grupo que me preguntó acerca de células inmortales, donde entran las llamadas células ELA. ¿Bien? Las células de Enriqueta Lacks. Las células ELA es un linaje puro antiguo debido a una muestra por cáncer cérvico-uterino, cáncer del cuello uterino producto de una infección bacteriana. Bien, estas células realizaron un intercambio de carga genética, una transferencia horizontal de la bacteria, no, perdón, del virus a las células humanas, y estas células humanas alteraron su código genético. Creo que tienen 90 y tantos cromosomas. Bueno, no sé si lo indica por aquí, pero lo importante ocurre a nivel de las telomerasas. Yo ya les he mencionado, acá está, 82 cromosomas. Bien, yo ya les he mencionado que las células tienen un límite de división y que depende de las telomerasas que cada vez se van acortando más y más hasta que llega un punto en que las células tienen que desaparecer. Eso hace que nosotros, digamos, tengamos ciertos años de vida y luego de eso ya simplemente envejecemos y morimos. Bien, el límite de Hayflick se le conoce. Estas células de Enriqueta Larx,
Bien, Enriqueta Lacks, lograron pasar ese, debido a esa alteración cromosómica, el límite. No tienen el límite, las telomerasas se mantienen en cada división. Y esta mujer falleció en los años 50, sus células fueron, digamos, obtenidas en laboratorio, se mantuvieron en una placa y hasta el día de hoy se siguen dividiendo. Muchos laboratorios a nivel mundial solicitan las células de Enriqueta Lacks, de las cuales son libres para cualquier laboratorio, no hay temas de costo porque la propia familia no se beneficia para nada, y pueden estudiar cómo es que las telomerasas se mantienen. Bien, para poder, digamos, resolver una de las cuestiones que viene a ser la inmortalidad humana, la inmortalidad de las células. Profe, pero eso generaría problemas. Sí, tiene aplicaciones de ambos tipos. Una que las personas vivan más, pero otro, por ejemplo, es que nuestras neuronas se mantengan más tiempo, ¿sí? Que puedan sobrevivir mucho más tiempo, evitando temas de degeneración. Este es un claro ejemplo de transferencia horizontal, producto de una infección viral a células humanas que resultaron alteradas. Bien, entonces chicos, la transferencia genética lo vamos a tener de las dos formas, la vertical, la más común, de padres a hijos, y la horizontal, que puede ser entre la misma especie o de otra especie a una diferente. Luego tenemos a los organismos genéticamente modificados. De por sí, ahorita vamos a hablar un poco de los límites genéticos. Organismos genéticamente modificados, también se les conoce con qué nombre, chicos. Bastante satanizados. Transgénicos. Profe, ¿por qué le tienen terror a los transgénicos? Y es algo que no entiendo hasta ahora. La verdad que no lo entiendo. Consumimos gran cantidad de productos transgénicos, pero la gente se asusta con los transgénicos. También vamos a mencionar ahorita los embarazos in vitro, pero no entran todavía en esta parte, digamos, de alteraciones. Los transgénicos vienen a ser una combinación de cargas genéticas que nosotros encontramos en ciertos organismos, genes que expresan ciertas características y lo pasamos de un organismo a otro mediante ingeniería genética. Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria, extraemos su carga genética, clonamos cierta parte que nos importa y la pasamos a otro organismo. Por ejemplo, aquí a una planta. Y esta planta van a ser plantas transgénicas, que tienen plantas con genes propios y genes bacterianos. Bien. Algunas personas he escuchado, sobre todo en temas de pandemia, profe, el virus me va a alterar los genes. Lo cual es completamente falso. Primero, necesitas una gran cantidad de dosis para poder alterar tus genes, porque ni siquiera la radiación ultravioleta que vienes recibiendo desde que naciste durante tus veintitantos, tus quince tantos años, te ha alterado los genes completamente. Una pequeña carga de dosis viral no lo va a hacer. Segundo, los transgénicos son satanizados básicamente porque la gente no comprende lo que viene a ser un transgénico. Piensan que por tener cargas genéticas de otros organismos, cuando nosotros lo consumamos, va a generar una gran cantidad de mutaciones, ¿sí? Como si fueses Alien, ¿sí? La película. Los transgénicos de por sí son informaciones que los científicos han encontrado que pueden beneficiar a la elaboración de ciertos productos. Por ejemplo, nosotros, gracias a los transgénicos, hemos logrado meter los genes que producen insulina humana en bacterias. Y estas bacterias, como pueden desarrollar todo el trabajo de manera más eficiente, más rápida, producen gran cantidad de insulina, lo cual hizo que los precios de la insulina y la disposición de estas disminuyeran rápidamente, sobre todo en los últimos años. Bien, una ventaja completamente para nosotros como humanos. Y de por sí, básicamente el precio de la insulina también se ha venido abajo porque las bacterias la producen en gran cantidad. Igual ocurre con algunas plantas. Hemos alterado genéticamente las plantas, ya sea por ingeniería genética, ya sea por temas también de los llamados injertos. Ustedes han visto cuando meten una plantita en otra, ¿bien? Para poder, digamos, obtener mejores productos. ¿Ok? Entonces, muchos piensan que eso va, digamos, a repercutir en la salud, va a generar cierto tipo de daños. Hay indicios de que generas alergias, lo cual es común cuando, por ejemplo, ya la planta empieza a producir nuevas proteínas. Algunas personas resultan alérgicas a estas proteínas. Es correcto. Pero de por sí tiene varios tipos de estudios que demuestran de que hay ciertos productos transgénicos que no van a tener ese tipo de alergia. Entonces, poco a poco se está mejorando. También por ese lado tiene sus puntos en contra. ¿Cuál es el problema también de emplear transgénicos? Eso sobre todo ocurre a nivel de la biodiversidad.
Por ejemplo, tú sabes que en la sierra, bien, los cultivos cumplen ciertos regímenes. Bien, va a haber épocas, temporadas de un cultivo y en la otra temporada no sobrevive. Hay cultivos de frío, hay cultivos de calor. Entonces, los agricultores ya conocen, por ejemplo, las papitas no crecen con mucho frío, bien, no soportan muy bien las heladas y terminan muriendo. Por ahí, alguna empresa fabrica nuevas papas transgénicas, nuevas semillas transgénicas y vende estas papas. Al agricultor le conviene una papa que puede sembrar todo el año, una papa que crece sana, es resistente a plagas, resistente a bacterias y que en las temporadas de frío no se va a morir. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Primero, agricultores que tengan acceso a la tecnología, quiere decir que tengan disponibilidad económica. Segundo, cultivar un solo tipo de papas hace que las otras papas dejen de ser cultivadas. Por lo tanto, vamos a tener solamente un solo tipo en todo el mercado. Y ya les hablé acerca de qué pasaría si nosotros únicamente tenemos clones, solamente tenemos un solo tipo y no hay variabilidad. Un virus o algún tipo de condición mata esa papa y desaparecen todas. Y el resto, profe, ya no van a estar presentes porque nos enfocamos en sembrar una papa y al resto las dejamos de lado. Podemos extinguir especies. Muchas de estas especies son, como son altamente resistentes a condiciones, resultan ser muy invasoras. Bien, pueden rápidamente apropiarse, adueñarse de grandes áreas porque sus genes están hechos para poder resistir a estas condiciones. La vacuna seca los espermas y a los testículos. Bueno, no. La fiebre tal vez sí. La vacuna no. Bien. Señores, de por sí, hablando temas de vacunas, recordad que ahora tenemos una de las vacunas más rápidas jamás formadas. Las vacunas por lo general demoran 10 años, 15 años de estudios para que recién salgan al mercado. Esta vacuna lo hemos obtenido en menos de un año. Profe, por ahí están muriendo personas. Recuerda siempre tener al grupo control y al grupo experimental. Bien, si el grupo control está muriendo y el experimental también, significa que tal vez la relación no es la vacuna. Respecto a que la ciencia avance, y va con tema con la siguiente diapo, bien, ¿se entendió lo de los transgénicos, chicos? Para cambiar ya de punto de vista, bien. Entonces, los transgénicos tienen sus pros y sus contras, bien. Como pro, favorecen bastante a la humanidad, como contra, pueden ir en contra de la biodiversidad propia, pueden generar diferencias de clases, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Entonces, lo que están ustedes hablando es acerca de lo que es el consejo genético, el aconsejamiento genético. Primero, nosotros a nivel de genes, gracias al estudio de ellos, hemos entendido cómo es que muchas de las enfermedades, muchas de los padecimientos llegan a ser heredables. Y si por ahí algún familiar lo tiene, alguna persona lo tiene, es bueno saber cuál es el grado de probabilidad de que yo o mis hermanos, familiares cercanos o mis hijos lo puedan tener. Entonces, el consejo genético trata de abarcar esos temas, ayudando al individuo, a la familia, a comprender el diagnóstico de esta situación. Profe, tengo familiares que han padecido diabetes, ¿puedo yo padecer diabetes? ¿Qué tan cercano es? Entonces ahí tienen que analizar si es una diabetes de tipo uno, la heredable, o es una diabetes de tipo 2, la que una persona poco a poco se ha ido provocando por un exceso de azúcar, exceso de grasas. Entonces ayudan a entender los problemas genéticos, los riesgos también que tienen de ser heredados. Bien, la herencia si contribuye al trastorno como a su recurrencia. Informar, orientar y en favorecer la adaptación del individuo frente a la enfermedad. Como te digo, no es por faltarle el respeto a los médicos, pero muchos de ellos están, más que todo, preparados para hacer diagnosis, no para entender a profundidad lo que vienen a ser las enfermedades. Bien, los médicos siempre lo que recalcan ellos es la cantidad de características que va a presentar un individuo y frente a eso sacan un diagnóstico, bien, qué es lo que más o menos puede tener. Algunos médicos sí logran investigar, se dedican a la investigación, bien, otros directamente están en los hospitales, no reduzco su importancia porque es muy importante manejar la diagnosis y poder, digamos, orientar directamente al personal, pero la investigación también siempre tiene que estar de la mano para poder renovar conocimientos. La diabetes existe de dos tipos, la que es heredable directamente, la congénita, la uno, y la otra la que uno mismo se va a formar. Tal vez yo no tengo familiar diabético para nada, profe, entonces en mí no ocurre, no es heredable, no es niña, pero si empiezas a tragar grasas en exceso, comer azúcares como si fuese Navidad todo el año, de hecho que tu hígado en algún momento va a fallar. Y si esa falla llega a nivel genético, llega a nivel de los gametos, puedo pasar esa falla a la siguiente generación.
¿Bien? Entonces, hay cosas que son heredables, hay cosas que no. Y eso lo vamos a saber cuando ustedes se hagan un cariotipado. Yo, por supuesto, tengo el mío, está barato, en el San Bartolomé lo hace. El cáncer. Con el cáncer también hay que tomarlo con comillas, hay que tomarlo con bastante precaución. Como te digo, el tema es cuándo ocurrió la alteración. Digamos que mis padres me tuvieron a mí a muy joven edad, ellos tenían 25, yo nací, y luego de eso, más adelante, por ahí mi papá, mi mamá desarrollaron cáncer. Tengo que evaluar si ese cáncer ya está presente en la familia, si ellos han tenido genes defectuosos o el cáncer se lo han provocado ellos. Bien, entonces ahí tengo que investigar. Yo no puedo decirte directamente, ¿sabes qué? El cáncer ya está presente en tu familia, has tenido estos antecedentes, tú también lo puedes tener, porque directamente te estaría poniendo, te estaría alterando y te podría generar un efecto nocebo. Bien, así como existe el efecto placebo, también existe el efecto nocebo. Bien, y también si la persona desarrolló cáncer antes de que te tenga a ti, hay que evaluar si esas células realmente lograron afectar a los gametos, porque es la única forma de que se vuelvan heredables. Bien, yo por ejemplo puedo desarrollar varios lunares, algunos de ellos que puedan presentar cáncer, pero solamente se quedan a nivel epitelial. Por lo tanto, no llegan a los gametos y mi descendencia no debería presentar dicha transformación. Bien. Entonces, chicos, tomarlos con pinzas, tampoco guiarse de muchas generalidades. ¿El cáncer nunca desaparece? Sí, el cáncer puede mitigar, puede desaparecer. El cáncer, señores, son células que han presentado una alteración a nivel de su información. Bien, una de estas células presenta un ADN alterado y empieza a generar otras células mutadas, empieza a dividirse. Es la primera etapa del cáncer. Rápidamente el cáncer solicita al cuerpo, porque también se puede comunicar, lo que viene a ser irrigación sanguínea y el cuerpo genera vasitos, bien, genera venas para alimentar a estas células. Bien, ya entras en la segunda etapa. Las células cancerígenas siempre salen tumorcitos bastante sanguíneos, son bastante sangrosos. ¿Bien? Y la célula sigue desarrollando ahí hasta que entras en la tercera etapa, que es la final, cuando las células ya están bien desarrolladas y empiezan a migrar, aprovechan el torrente sanguíneo y empiezan a irse al resto del cuerpo. Bien, la llamada metástasis o un cáncer terminal que le dicen. Ahí ya tienes que hacerte tus quimioterapia. Pero ojo, el cáncer, cuando una célula migra, el cáncer es tan específico que solamente afecta a algunos órganos. No va a migrar dañando a todo lo que encuentra a su paso. No funciona de esa manera. Bien, por ejemplo, si usted me dice, profe, yo conozco una persona que tiene cáncer de hígado. Ya. ¿De qué tipo? Hay como 7, 8 tipos. Tiene del tipo 3, profe. Bien. ¿Qué variante? ¿Cuál de las 45 variantes? Entonces, tienes que ser bastante específico para recién ahí entender cuáles son los riesgos. Bien, hay cánceres que van a afectar de por sí a órganos cercanos, hay otros que pueden migrar más lejos y en el transcurso no dañan al resto de órganos. Bien, entonces son muy específicos al momento de dañar a otros órganos. Profe, ¿por qué hacen el tema de las quimioterapias si es que son bastante específicos? Porque las células se encuentran en torrente sanguíneo y por lo tanto lo que te hacen la quimio es básicamente a torrente sanguíneo para que estas sustancias químicas empiecen a destruir a estas células cancerígenas y de paso también se llevan células tuyas, bien van a morir proceso del tratamiento. Y ya luego tu cuerpo se pueda recuperar si es que tienes la capacidad o básicamente puedes morir por quimio. No sé si decirles o no. Bueno, no importa. Algún día lo sabrán. La quimioterapia es uno de los últimos pasos en los cuales una persona va a ser sometida. Básicamente, de la quimioterapia te la estás jugando al 50%. O sobrevives o mueres. Bien, no digamos, no es como que después de la quimio, a ver si probamos otra cosa. Ya es el último paso, ya han probado todo tipo de tratamientos y van a esperar que tu cuerpo pueda responder. Bien, si una persona es llevada a quimioterapia, básicamente tiene que luchar con todo su cuerpo, tiene que mantenerse de buen humor. Recordar que el humor influye bastante bajo estrés, lo cual puede ser muy difícil, por eso que también tienen que pasar por la parte psicológica que les ayuda a enfrentar que un día estaban sanos y al día siguiente están peleando por su vida, lo cual es un shock tremendo, pero evitar que eso les genere más estrés, ya que ese estrés puede generar alteraciones funcionales que hacen que tu cuerpo no se defienda correctamente. ¿Cómo se llama la prueba de descarte del cáncer? Hay de todo tipo, chicos. Principalmente son las biopsias, ¿bien? Cuando te extraen un cúmulo de células y buscan en esas células si hay células alteradas. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar células alteradas a nivel de la boca, ¿bien? Mediante la prueba de micronúcleos. También está la prueba Cometa.
A nivel de boca, por ejemplo, ustedes hacen un raspado y pueden encontrar así células, ven aquí, que presenta un micronúcleo, cuyo núcleo ha sido separado. ¿Producto de qué? Enjuague bucal, producto del consumo de alcohol, sustancias tóxicas, bien, te hacen un pequeño raspadito celular y ya tienes presencia de micronúcleos, lo cual es normal en cierto punto. Bien, como le digo, estas células aparecen y desaparecen, pero cuando ya empieza a aumentar el número, cuando ya se hace demasiado constante, ya está, hay un indicio de que hay una alteración celular. Bien, aquí hay otra prueba de micronúcleos. Bien, entonces son varios tipos de pruebas para descartar la información génica. No. Sí y no. Las células cancerígenas de por sí son aquellas células que no quieren envejecer, son células inmortales, entre comillas, y aprovechan al resto de las células para poder mantenerse. ¿Bien? O sea, no como una sola célula que vive para siempre, sino como una célula que está en constante división. A eso se le llama inmortalidad, una célula que puede dividirse constantemente. Entonces, estas células cancerígenas van a aprovechar al resto para poder dividirse rápidamente. Y estas células, recuerden que todas nuestras células tienen la información genética de todo el cuerpo, solamente que algunas células expresan los genes adecuados, por ejemplo, para desarrollar ojos, para desarrollar dientes, estómago y todo. Las células tumorales han encontrado que pueden presentar desarrollo de ojos, de pelo, de dientes, ¿bien? Porque la información génica es alterada. Espero que no sean muy sensibles a lo que les voy a mostrar. Este es un tumorcito, ¿bien? Que le extrajeron a una persona y aquí podemos ver la presencia de dientes, la presencia de cabello a partir de células alteradas. ¿Sí? Cuando extraen los tumores es muy común ver, no es que sea un cúmulo de masas completamente amorfa, que en algunos casos sí, pero principalmente vamos a encontrar el desarrollo de ciertos órganos, porque las células tienen toda la información para hacerlo. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, les muestro un tetratoma ovárico, un cáncer ovárico. Presencia de cabello, presencia de dientes, e incluso en un pequeño tumor encontraron un sistema digestivo completo. Bien, ok. ¿Todo eso por qué? Alteraciones genéticas. De por sí, chicos, bien, entrando ya en la última parte, lo que viene a ser los temas ya de ética, bien, hay que entender dos cosas con respecto a la genética. La ingeniería genética nos ha brindado un arma bastante poderosa, en la cual nosotros podemos, digamos, trabajar a nuestros cromosomas, trabajar a nuestros genes, como si fuesen piezas de Lego. Puedo sacar una pieza, puedo poner otra, armar una nueva estructura, bien. Entonces, ahí radica una principal diferencia entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Y esto se aplica para ustedes, señores, bien, la carrera a la que vayan, siempre se aplica el mismo término, lo que puedo y lo que debo. Bien, podemos hacer muchas cosas, somos libres de varias de ellas, pero ¿realmente debemos hacerlas? Se dio el caso de un médico chino, creo que sí se los mencioné, que alteró genéticamente a dos embriones para que estos de manera normal no desarrollen el receptor CD4. Bien, sus células no tienen receptor CD4. Estos niños son básicamente inmunes al VIH. ¿Se pudo hacer? Sí se puede. Desde antes se sabía que se puede hacer. Puedes alterar los genes. ¿Se debe hacer? Es la pregunta, porque ya de por ahí estás generando personas diferentes. Primero, esa falta de receptor CD4 tiene una ventaja contra el VIH, pero ¿cuáles son las desventajas contra el resto de enfermedades? ¿Esta persona realmente desarrollará como una persona normal? Luego, si solamente son ventajas, ¿quiénes pueden acceder a estas ventajas? Básicamente, los que puedan pagar. ¿Y qué va a pasar con el resto? Los que no puedan pagar. Poco a poco se van a ir diferenciando los sectores sociales, ¿bien? Entre los que tienen y los que no tienen, haciendo que los que tengan puedan vivir más en mejores condiciones y los que no tengan básicamente entren en supervivencia, ¿bien? Entonces, chicos, ustedes ya han visto varias películas, principalmente Jurassic Park, entre lo que podemos y lo que debemos hacer. ¿Mm? Y eso nos lleva, chicos, al último punto, lo que viene a ser la bioética y lo que viene a ser los derechos genéticos. La lucha de clases es el motor, pero no sé si han escuchado el tema de esta frasecita, si han visto las películas de Marvel, una frasecita durante el Capitán América, cuando la humanidad está dispuesta a sacrificar su libertad a cambio de seguridad. ¿Bien? Y eso es algo que en genética va a pasar un día. Por ejemplo,
En 1997, bien previo a lo que viene a ser el descubrimiento del código genético, o mejor dicho, al desciframiento del código genético que se dio en el año 2000, cuando sacaron todos los genes humanos y qué es lo que podían hacer. Antes que me pase, chicos, la clase es hasta las 11:55, ¿no? Sí, ya. Entonces, en 1997 ya se sabía de los genes y se determinó que el genoma humano es patrimonio de la humanidad. Bien, cada individuo tiene derecho a la igualdad, dignidad y respeto, sin importar cuáles sean tus características genéticas, sin importar si presentas un exceso o una deficiencia de cromosomas, tienes el derecho a ser tratado de la misma manera. Y hasta ahí todo bonito. En el año 2000 se descubrió lo que viene a ser el código genético, aprendimos de cómo, dónde están ubicados los genes responsables y recién en esta última década, 2010-2020, no recuerdo la fecha, se empleó una nueva técnica conocida como el CRISPR, el llamado CRISPR-Cas. Esta técnica permite cortar cromosomas, cortar partes, perdón, del ADN e introducir cargas que a nosotros nos interesa. Bien, esta es una técnica de CRISPR. Cortamos una sección, mandamos otra sección que nos interesa y podemos generar un individuo alterado. Bien, previo a eso, en el año 2003, frente a todo lo que viene a ser los temas genéticos, se declaró la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. ¿Qué es lo que pueden hacer con estos datos? Bien, la recolección de datos, el tratamiento, la utilización y conservación de los datos genéticos. Se debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, hoy en día ustedes, bien, como consumidores, regalan sus datos. Cada vez que se suscriben a una aplicación, cada vez que entran en una página como Facebook o Instagram, tienen una política de uso de datos que ni siquiera lo leen y simplemente aceptan, permitiendo que estas empresas recolecten, traten y utilicen y conserven sus datos a su completa disposición. Y ya hemos visto casos en los cuales se emplean esos datos, lo más básico con fines comerciales, bien te ayudan a venderte productos, también con fines políticos, lo que pasó con Cambridge Analytica, en lo que fue Facebook, ¿bien? Que ayudaron a la postulación, no me acuerdo de qué presidente, frente a otro, porque entendían al público de acuerdo a los datos, bien a las páginas que ustedes visitan, hay cierta predisposición. Bien, hay dos tipos de consumidores que siempre se encuentran en Internet, lo que viene a ser consumidores que rápidamente visualizan un producto y visualizan la satisfacción. Y ese consumidor le ponen, digamos, imágenes donde ven a personas felices en fiestas con ciertos productos. Y hay otro tipo de consumidores que analizan bien ventajas con el precio, si este producto conviene por el precio que tiene frente a otro y le ponen ese tipo de comerciales. Hasta ahí todo bonito, digamos que ya es aceptable, pero en temas genéticos se está tratando de meter lo mismo, analizar la data genética. Ustedes, chicos, no sé si tienen el nuevo DNI, el llamado DNI electrónico, uno parecido a este. ¿Sí? Ese DNI electrónico guarda sus huellas digitales, guarda ciertas características. Se propone más adelante que la información genética también sea guardada y que permita el reconocimiento, por ejemplo, cuando se encuentran cadáveres, rápidamente sacar una muestra y saber de quién se trata. Entonces, por ahí suena bien. Pero ¿qué pasa si cogen esos datos, si hackean los datos, bien, que están presentes o simplemente los venden por temas de corrupción y ahora muchas empresas tienen tus datos genéticos? Y por ahí encuentran que tú eres una persona más adelante propensa a padecer cáncer, tuberculosis o diabetes o cualquier otra enfermedad, o eres una persona propensa que no desarrolla bien la amígdala y puede ser un psicópata, esas empresas evitarían contratarte y ya por ahí, por ese mismo uso de datos que están haciendo, se considera ilegal. No te pueden discriminar bajo ninguno de esos términos, ¿bien? Entonces, estas declaraciones entran para proteger ese tipo de información. Créanme que más adelante va a pasar por temas de seguridad, como dicen, van a vender su libertad, van a dejar que el gobierno, que las autoridades puedan escanear a todos, puedan mantenerlos vigilados. Vemos la gran cantidad de cámaras que hay hoy en día a cambio de que se mantengan seguros. Y con los temas genéticos va a pasar. Supongo que si algunos tienen Netflix, les recomiendo las series de Black Mirror, en los cuales van a poder ver varios de estos casos hipotetizados bien de maneras futuras. A mantenerse sanos es una cosa, pero que ya nazcas con la enfermedad no significa que yo te pueda discriminar desde que naciste, ni siquiera has hecho nada. Bien, y ahí, chicos, entran los principios de la bioética. Bien, principalmente estos principios surgieron hacia la parte médica, bien, es donde más se desarrollaba, pero luego se ha extendido a otras ciencias, incluso aplica para las partes, por ejemplo, de derecho penal y todos ellos. El primer principio, el más alto, el de más alto rango, el que prima sobre todos, el principio de autonomía. Perdón, chicos.
El principio de autonomía nos indica que las personas, bien, tienen la capacidad y la potestad por decidir por sí mismas, bien, sobre cualquier cosa. Y frente a esto, por ejemplo, si tú eres una persona que quieres respetar el derecho de autonomía de otra persona, tienes que hablarle con la verdad. Si eres un médico, con la verdad, respetar su privacidad, proteger su confidencia, bien, sus secretos, bien, y también obtener el consentimiento para someterlo a una u otra intervención. Luego tenemos el principio de beneficencia y de no maleficencia. No maleficencia es evitar hacer el daño, bien evitar infligir un daño intencionado, no matar, no causar dolor o sufrimiento. Por ejemplo, yo veo que mi hijo necesita ciertos órganos y esta persona es donante, no voy a dejar que se muera, bien, no puedo actuar bien faltando a la no maleficencia, no ofender a otros también básicamente, y beneficencia, por otro lado, es actuar defendiendo los derechos de esa persona, defendiendo su integridad, previniendo los daños a futuro. Bien, tengo que actuar de manera benéfica. Por último, entra el principio de justicia con su famosa frase, tratar igual a los iguales. ¿Quiénes son los iguales? Todos los que tenemos las mismas condiciones. Bien, y tratar desigual a los desiguales. ¿Quiénes son los desiguales? Aquellos que presentan condiciones especiales, como por ejemplo, personas que usan sillas de ruedas, personas invidentes, las madres embarazadas. Los iguales, que somos la gran mayoría, tenemos ciertos tipos de condiciones normales, por ejemplo, hacer una cola, el uso de escaleras, mientras que los desiguales tienen condiciones desiguales. Bien, es un principio de justicia básico para todos ellos, para que estas personas puedan, digamos, mantener un ritmo de vida adecuado. Por último, chicos, quería mencionarles también acerca de los principios, la ley de omisión del socorro. Muchas veces nosotros notamos en redes, ya para finalizar, que muchas personas cuando ocurre un tema de accidente o hay una persona herida, tienden a agravar en lugar de auxiliar. Por si acaso, el Código Penal del Perú lo prohíbe. Tú no puedes hacer caso omiso a a las necesidades de ayuda. Tú tienes que estar ahí presente para poder ayudar siempre y cuando, bien, digamos, la ayuda sea necesaria, o sea, sea bastante visible, que que se encuentre en un peligro grave y que tú tampoco expongas tu propio riesgo o seguridad. Profe, yo veo que esa persona se está desangrando, pero yo no sé cómo manejar cómo cerrar una herida. Rápidamente tengo que llamar a otra persona, a los bomberos, a la ambulancia. Son formas de pedir ayuda. Si se detecta que una persona no auxilió a otra, bien, en las condiciones en las cuales era viable, era necesario que la auxilie, puede ir preso, bien, por omitir este tipo de ayuda. Bien, ok chicos, ya les robé un minuto. Hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que tenemos la plataforma Multichat y les dejo las claves, lo que viene a ser la solución de esta semana. Bien. Bien, chicos, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.